I'd like to thank everyone that is here today from Universidad Andina Simón Bolívar, GARN Latin America, and the other organizations that are so generously organizing with us this conference. So I would like to introduce Dr. Vandana Shiva. Dr. Vandana Shiva is a philosopher, environmental activist, and ecofeminist. She is living currently in Delhi. She has wrote a lot of books and papers about earth, democracy, justice, sustainability, peace, and ecofeminism. She is one of the leaders and board members of the International Forum on Globalization and a figure of this global solidarity movement known as the Alter Globalization Movement. She has argued for the wisdom of many traditional practices. She is a member of the scientific committee of the Fundación Ideas, Spain's Socialist Party's think tank. She was awarded the Right Livelihood Award in 1993. And we are very pleased to have her here today. She will speak to us and then we'll leave you free because we understand that you are late night because of the time difference. Dr. Vandana, welcome. My loving greetings to all of you who've joined from Latin America, and particularly to dear friends who have built the remembering that the earth is living and the earth has rights. So thank you, Alberto, thank you, Nati, thank you for everyone who is here. We are living through an existential emergency, and it's not just metaphorical. Globally, we've lost 3 million people because of COVID. In my country, nearly 300,000. Till the last 2 weeks, we were losing 4,000 people a day. I have lost many, many, many friends. We have never seen an infection like this. And nobody yet understands how it really functions or where did it come from. But this we know, that when we violate the rights of nature, when we violate the rights of Mother Earth, there are consequences. The pandemics that we are seeing in increasing numbers are so clearly a consequence of invading into forest ecosystems. We've had 300 new infectious diseases emerge from forests, from the Ebola to the HIV, to the Zikas, to the H1N1s, and then they get amplified, like the H1N1 now gets amplified in the factory farms, where in any way the poor animals are tortured and are very vulnerable. But it doesn't originate from these animals. It originates from the violation of the rights of the forest, the rights of indigenous people, the rights of the animals in the forest, and the rights of the poor virus to have a safe home on an animal who has a home. Of course, the Corona's origins are under intense debate. The debate was there in the beginning when it started, but it has just come into the mainstream media. That the reason it is so damaging to human beings is because it has actually been made damaging through genetic engineering. It's called gain of function research. And it was being done in the Wuhan lab, largely because it had been prohibited in America. So the American National Institutes of Health and other agencies and the mafia like EcoHealth Alliance moved the money to China. And of course, now they want to bait China, but it is a global violation of the rights of the animals and the rights of human beings. Gain of function means you redesign a naturally occurring microbe to be very, very virulent. And as Fauci, who's the big player behind this, has said, these are dual purpose technologies. You can use them for biological warfare, and you can also use them for making vaccines.
And then on the other side of this, you see how the forest invasions are leading to increased emissions. And at least for the Amazon, it is so clear. The Amazon is being destroyed for growing GMO soya. Was taken when Marina Silva was the environment minister in Brazil. She flew us over the Amazon when we had an Amazon trip. And the illegal ports of Kargil, the illegal cutting, the shooting dead of indigenous people and sisters like Sister Dorothy Sanger. And I remember calling the warriors to India and giving them a Gandhi Award for defending the Amazon against the agribusiness mafia. And the agribusiness mafia includes Monsanto with its GMO soya, its Roundup, and the Cargills for the trade. They are so responsible, not just for displacing indigenous people, violating the rights of nature, contributing to climate change. I define climate change as the violation of the planetary boundaries of the earth. The earth is living, she's Gaia. Disrupting our planetary boundaries is climate change. There is no engineering solution of geoengineering and a few more windmills and a few more solar. No, what it needs is a correction of our relationship with the earth, from being dominators and conquerors and manipulators and owners to remembering that we are part of one earth family. We are just a strand in the web of life. Now, the idea that we are superior to the earth and separate from the earth has been manufactured over 500 years. 500 years of colonialism, which had to appropriate resources and therefore had to deny the earth was living and indigenous people had rights. And then this was accelerated further in the mechanistic industrial age, fossil fuels, and the architecture that declared nature is dead is in the textbooks that are taught. And in a way, you in Latin America are so fortunate that you're not in the Anglo-Saxon world where a Bacon is taught on what science is. Or maybe they translate this rubbish for you too, in which case these are the texts that we have to go beyond. Bacon actually said that we have to subjugate and torture nature and make her a slave so we can establish our dominion over the universe. They weren't just thinking of the earth, they were thinking of the universe. And for them, violence was the root. And Bacon was both in charge of the witch hunts as well as a chancellor. And he was using the torture techniques of the witch hunts for scientific inquiry. And no wonder we get violence against nature. A violent epistemology creates a violence. And one would think, oh, Bacon, long ago. No, that thinking is still alive. The Cartesian thought that we don't have bodies. We wouldn't be alive if we didn't have bodies. So many of our people died in India for lack of oxygen. If they didn't have bodies, they wouldn't die. They just say, I am because I think, and therefore I'm thinking and I'm fine. No, the lack of oxygen kills people. The lack of water kills people. The lack of food kills people. Infectious diseases, chronic diseases kill people. So I want to just give you two examples of this Baconian spirit of nature is dead. We've got to conquer her. I'm sure most of you are not aware that, you know, when you do a Google search, you think Google is just running these programs. No, they also steal our books. I know, you know, if I look for one of my old reports, because it's out of print, I feel somehow maybe in one of our websites, it might be alive. I find it in Google Books, and they've taken it without my permission, and they're selling it. They have no respect for any rights. But Google, Dr. Bandana, can you go a little bit slow, please, for our translation? Yeah. Thanks a lot. Yeah. So, you know, these big tech giants have become big only in the last 30 years of neoliberal globalization, where all limits were removed. And they could just make money in any means they wanted. Google 5 years ago started a life sciences division. You will not connect Google to life sciences. And Google has a patent for
dealing with anemia deficiency. Now, there's a lot of iron deficiency because we've killed all the greens. We have sprayed Roundup. We have destroyed our nutritious foods for growing GMO soya, GMO corn. Obviously, there's iron deficiency. In our Navdanya work, our farms can provide 5 times more iron than we need because we conserve biodiversity. But what is Google's solution to iron deficiency? Not growing more biodiversity, not respecting the rights of the earth, rights of indigenous people, rights of women, but putting nanoparticles in our blood. And this man who heads Google Life Sciences says, we have to defeat Mother Nature. So the moment we are in is both a transformation towards an awakening of the rights of Mother Nature, the fact that the earth is living, her organisms are self-organized complex systems that can create health if they're allowed to. But there's also the continuation of we are the masters and we have to have dominion by wiping out the rights of the earth and crushing the earth. Google says we have to defeat Mother Nature, and Fauci, who is so implicated in this coronavirus, actually said in a hearing in the US Senate or Congress that nature is the ultimate bioterrorist. The bioterrorists are calling nature the bioterrorist. So the violence and war against the earth is more aggressive than it has ever been. It's more aggressive in terms of putting more industrial agriculture through a Gates Ag 1, more digitalization, destroying already the diseases of the globalization period are related to ultra-processed food. All the scientific evidence is there. We've done so many reports on this, including our manifesto on food and health. But now, the digital agriculture being driven by Gates wants to just have corn and soya as feedstock for raw material to produce food in labs. And they are, they're attacking our cows. They're attacking our small women with 1 cow. They're attacking small farmers everywhere. They're attacking farmers who are organic in France and throwing Roundup. Our Swiss friends are having a referendum on a pesticide-free Switzerland, and they're attacking them. I have called them the poison cartel. And when they join with the big billionaires of big tech, they are literally declaring war against Mother Earth. The colonial, industrial, Cartesian, Baconian war began with 4 false assumptions, which are continuing till today. The first, that the earth is dead, and they changed the earth from living earth, from terra madre to terra nullius, the empty earth. And then they declared that we, humans, are superior to other species, anthropocentrism, and therefore torturing them and conquering them is our right. And they created an ecological apartheid, a separation from nature, which goes hand in hand with the idea of superiority in nature. Worse, it is connected to the human apartheid, the colonial human apartheid that said the indigenous people are not humans, that said the blacks of Africa don't really have equal rights because they're also not fully human. They are our slaves. And the apartheid of South Africa is named because apartheid means separateness. Separateness leads to violence. The rights of Mother Earth means oneness. The rights of Mother Earth means recognizing that it's the indigenous people who were put into a corner. They're left with only 20 to 25% of the land, which was all theirs. They're still conserving 80% of the biodiversity. The small farms, which they want to destroy, are growing 80% of the food we eat. Our work in Navdanya has shown again and again and again that when we love the earth, when we protect the earth, when we work according to her laws, and we do ecological agriculture, we do biodiversity conservation on our farms, we can feed. In India, we have all the calculations. We can feed 2 times India's population, not with nutritionally empty toxic food that gives them disease,
but with nourishing, nutrition-rich food. So we could literally, if 2 times India can be fed on the same land, then we can reduce literally the land and create more biodiversity. We don't have to drive indigenous people out of their remaining homes in the forest for more mines, more highways, more dams, more ideas of superiority. I have always talked about Earth democracy, and for me, Earth democracy is the defense and recognition of the rights of the Earth and the rights of human beings as part of the Earth. In my view, human rights flow very, very naturally, like a spring, from Earth rights. When we protect Earth rights and we perform our duty and responsibility to the Earth, she provides us the water. Our right to water is ensured. When we protect our forests, our right to forests and oxygen is ensured. You know, I started my journey, ecological journey, about 48 years ago, nearly 5 decades ago, with a beautiful movement called Chipko, where the women came out to hug the trees. Elder of the Chipko movement, Sundarlal Bahuguna, passed away with COVID a few days ago. But the slogan that had been created by Chipko then was, these forests are not timber mine. They don't give us profits. That's a wrong way to think. These forests are our mothers. And they give us soil, water, and pure air. And soil, water, and pure air are the basis of life. And that is why we have to move from economies of greed to economies of care. That is the true economy. So in Earth democracy, I see the Earth as living, and the living Earth is Terra Madre, Pachamama, Vasundhara, Gaia. We are all members of one Earth family. We are not equal and unequal. We are diverse but equal. The color of our skin doesn't make us less. Our religions, our faiths don't make us less or more. Our genders don't make us less or more. This is just the rich diversity we are, just as there is the rich diversity, biological diversity. We are connected through the living currencies of breath and water and nourishment. Money is not a currency of life. It is a currency for extraction in the marketplace. We have a duty to protect the Earth's living systems. And because we are part of the Earth, we are one humanity on one planet, rich in our diversity, but one in our humanity and our being Earth beings. And as Earth beings, we are actually made of other beings. This arrogance and this Cartesian idea that, you know, Descartes took it very far. He said, I'm not even a body. But those who think of bodies say, I'm just an insulated body. No. We are 90% other beings. We are interbeings. 90% of us is microbes. Our gut has 100 trillion microbes. And over these many years, I have found that when we protect biodiversity outside, we protect the biodiversity within us. And when we protect biodiversity within us, we create health. When we destroy biodiversity outside and create monocultures of GMO soya, we also destroy the biodiversity within, and we create diseases. All the chronic diseases of today, neurological, diabetes, infertility, cancer, their roots go to the gut. And the gut is being called the second brain. Indigenous people knew that. They never looked down on food. They recognized that food is sacred because it comes from a sacred earth. We are at this moment of transformation where those who have created the problems of the pandemic, of the climate change, of extinction, are waiting to see how they can grab the rest. One hand, they want to create a net zero trick. Net zero, Bill Gates has talked about it in his book, is not reducing pollution. We'll continue to pollute, but we will lock the rest of you in new conditionalities, which we will set in that Gates Ag 1, so that we will turn you into sinks for our pollution, not into protectors of Mother Earth, not into growers of nourishment and food, not into cultivators of community. But beyond net zero is this very, very
arrogant phrase, half for nature. I think from the Rights of Mother Earth and Rights of Nature movement, we should write to World Economic Forum. We should write to the United Nations, which is using this language of Great Reset. You can't leave half for Mother Nature, who gives you all. It is all from Mother Nature, all for Mother Nature, so that she can take care of all in a new economy of well-being. And that's why, for me, Earth democracy is about creating new economies that are living economies of care. This is the choice we have. And I always say the billionaires are spies with lots of money. We are millions, billions, trillions when we find ourselves as part of an Earth community. And all the indigenous cultures of the world are aligned together on this, Rights of Mother Earth. Can you imagine the amazing union and unity we have? It's just that we have to create a new coherence. You know, my work in quantum theory taught me that the world is about quantum coherence. Healthy systems, living systems are quantum coherence. Invasions are about incoherence. They're about violence. They're about entropy. So the new sciences, the ancient wisdom are all coming together in defending the rights of nature and rights of Mother Earth. We need, in this moment of dramatic change, to not give up. We have to tell the billionaires and the big corporations, it's your time for the economy of greed is over. We will reclaim our seats. We will reclaim our food. We will reclaim our language. We will reclaim our bodies and minds. They will not be your minds for mining data. If we stay courageous and compassionate, we will show the future path. And that future path will be with Mother Earth as our guide. Thank you very much. Thanks a lot, Dr. Bandana. Well, I would hearing you the whole day, but the time is also a resource. But I would like to transmit you 2 questions. Sure. The first one is about veganism. In your opinion, what's your opinion about veganism? Is it an option for dealing with the ecological, climate, and food security crisis? But, you know, I have a lot of respect for time-tested ancient wisdom. And yes, we've had cultures like my own, which is vegetarian. But we have people in the Amazon who eat meat, people in the Arctic who have to live on sea life, otherwise they'd starve. So given the diversity of the world, and given how many varied diets we have, to be non-violent. You see, violence is not eating meat. Violence is killing animals for greed and torturing them in factory farms. Even in nature, everything eats something else. You know, in our philosophy, in Vedic philosophy, they say everything is food. Everything is something else's food. The bugs are eaten by the birds, but that doesn't mean the bird is violent, because she does not keep eating and eating and eating and eating till all the bugs have gone. So because veganism is very recent, it's come more like a fashion, a fad. But I will tell you where it is going off track. It's going off track because it's being used for fake food. Now, if I use GMO soya, which has killed the moor-tongue butterfly, which has absolutely invaded into the Amazon, it has led to emissions of nitrous oxide, which are 300 times more damaging to the climate than carbon dioxide. It has created dead zones. GMO soya is a very violent economy. To blindly say, I'm vegan, I eat a GMO soya, Impossible burger, and don't recognize that it has 14 patents with it, and Bill Gates has a big role in this fake food, you are not being truly nonviolent. So I would say the test is be part of the Earth family, be part of the flow of food
in non-violent systems. That is the true test of non-violence and love for the earth, not following the fashions where we are, you see, we can be cheated. Everything is GMO soya. We can be cheated. Or this is milk, or this is a burger, or this is something else. And we'll think it's all different foods. But our gut microbiome, the 100 trillion brilliant beings in us, when they see only soya, only soya, only soya, they will react with huge inflammation, with huge leaky guts, with huge allergies. So put the test through the 2 tests of good eating. The biodiversity in the world, do you protect it or do you create monocultures? And the biodiversity in your gut, do you protect it or you destroy it? Fashions of the short term are not the guide to eating. We've always eaten. The earth is about a web of life, which is a web of food. So think deeply about this web of life as the web of food and participate in it with love, with gratitude, with non-violence. Thank you, Dr. Bandana. The second question is about our our children, because here it says, in your opinion, when will the rights of nature become mainstream? When will it become fashionable enough in order for our kids to grow understanding that this is a current reality? Yeah. I don't think we should aim at being fashionable, frankly. You know, fashions by their very definition are short term. You know, a fashion lasts for a while. I wear sari, these were not fashionable, and they've in fact been pushed to extinction now. And people treat me as an inquisitive person. You know, I'm still wearing saris. Well, I'm not going to give up wearing these beautiful 6 yards. I call it my 6 yards of freedom. So you are asking, when will it become mainstream? So there are 2 mainstreams. There's the mainstream of the earth. It already is mainstream there. Mainstream of indigenous people. It already is mainstream there. Mainstream in the market world, I think the thing we have to think about seriously is this. We are at this moment where big tech has decided only 1% human beings are needed. The economy they're shaping, they're already saying 99% will be useless people. If they're saying 99% will be useless people, then we should realize that the lockdown that we are going through right now is partly an intention to get rid of a lot of meaningful, dignified, independent work, of small shops, of small businesses. The people who are hanging there right now are still the small farmers whose supply chains were not disrupted, who had local markets. If 99% of the people are throwaway people, our work has to be to reach out to them. They were anywhere at the bottom of the rung in the dominant society. And the indigenous people have to join hands with the throwaway people. I know there's lack of time, but I want to tell you a little story. 30 years ago, I was giving a talk in Germany. And after my talk, this unemployed young man came up to me and said, now I know what to do. He says, you are chicken who are free range and you're being pushed into the chicken battery. We are in the chicken battery and we are being thrown out as useless people. When we talk at the gate of the chicken battery, where you teach us how to be free range and we teach you about the torture inside, then we will all be free. You know what he started to do? He started to recycle waste with street dwellers and became the biggest recycling business in Cologne. So we have to join hands. You see, indigenous people were anyway treated as throwaway people, but because they were rooted in Mother Earth, they never defined themselves as throwaway. They stayed rooted. We now have to take this knowledge to those who are being thrown away, because I really feel we need to have a unity of humanity for the future. And there's another apartheid. The apartheid of we are separate from nature also means a lot of people are going for very, very false solutions about how to protect nature. I talked about net zero. I talked about carbon trading, us being turned into carbon slaves. So, you know, we have to
get our children involved. We have to cultivate hope. And we have to show that there are hundreds of ways to live peacefully with a light footprint. We have to reduce our ecological footprint and increase our handprint, our headprint, and our heart print. That's how economies of permanence have thrived over 10,000 years, 20,000 years, 30,000, 60,000 years. That is how we have to build our future, because this economy is collapsing except for the billionaires. Okay, Dr. Bandana. And the last question, we are sorry to shorten this interesting chat with you, but we are short of time. But the last question is, and taking in account what you just said, could you please give us an example of an economical proposal that is made and taught for nature? Okay, so when we think of nature as dead, we then think everything comes from outside. So if nature's dead, there's no soil fertility. By recycling her organic matter, and they have to get some synthetic fertilizers, but synthetic fertilizers are declining soil fertility. So an economic model for agriculture is agroecology, where you give back to the earth in gratitude, you recognize the earth is living, you give back a little bit of organic matter, she will create billions of organisms. The billions of organisms will create all the nutrition. That nutrition will be taken by plants. We'll eat those plants, we'll have better immunity, and we won't need the chemicals. Another example of an economy that puts nature at the center is changing the measure of economy. You all in Latin America have bien vivir, how do you say it? Yeah, the good life. Buen vivir. Bien vivir, yeah. You know, we just had a beautiful celebration because I'm working with a lot of our rural women to remember their ceremonies of gratitude to the earth. And the most recent one is the beginning of the agriculture cycle. And the two prayers they say, the first prayer is, you have to be a friend to all the beings that help you. And that friendship with all beings is the aim of life, not an instrumentality of life. It's the aim of life. So being Earth family is the aim of life. The second was so beautiful. It's in the giving that economies of prosperity are created, not in accumulation and extraction. So the GDP as a measure is a measure of extraction. It only measures what you sell and buy. It does not measure what you produce. It doesn't measure what nature produces. It doesn't measure what women produce. It doesn't of course, it doesn't measure peasant economies. It doesn't measure indigenous economies. So we have to work, and I'm doing my next book and our next manifesto on economies of care, of how we have to learn circularity again. You see, the linearity, the Cartesian thought is linear, yeah? And then you just extract. In the linear thought, you're one-dimensional and you extract. In the circular thought, you're multi-dimensional. And you know, these are non-linear systems. They're mathematics for them. But in our lives, we know that in giving, we receive. And these new economies are the only way people have lived through the pandemic. If you didn't have friends, if you didn't have family, you haven't survived. Yeah. So these relationships of giving and love is the economy. Colonizers took the economy out of life and made it extractive and exploitative. We have to bring economy back to life. Aristotle has said, economy is the art of living. Crematistics is the art of money making. What is being called the economy today is the art of money making. It's a pathetic art because it's killing life on earth. It's killing people. It's killing freedom. We have to create economies again. And the only way to create true economies of life is aligned with life, aligned with the earth. Thanks for your beautiful words, Dr. Bandana Shiva. So I would like to thank everyone that has written something on our chat and sent to you a big hug from here.
Thanks for your generosity. I understand you are late night. Yes. So we'd like to thank your generosity, your time, your knowledge, and for making us think about something else than money. So we will invite you in the not soon, but in the future, because we love to talk about other themes like your path to ecofeminism and other interesting themes and topics that have been said for some people here on our chat. So I'd like to thank a lot for you and to remember everyone that we are making this conference because we are celebrating the Earth Day. So it's important for us for taking action and as you said, join hands around the world. Thanks, Dr. And Bandana. happy Environment Day for tomorrow. Thank you. Thanks a lot. Yes. Bye-bye. So, have a good evening. Bueno, agradezco, si ya vamos en español, agradecemos la presencia de la doctora Bandana Shiva. Perdón a las personas que no pudimos dar chance a sus preguntas, se nos estaba acortando el tiempo y quisiera en este momento pues continuar con nuestras ponencias del día de hoy, esta sí en español, y comentarles que pues esto quedará disponible en nuestras diferentes páginas de Facebook para que puedan consultarlo más adelante. Y pues dicho esto, quisiera comentarles que en este momento voy a darle la palabra a nuestros siguientes invitados y invitados de hoy, empezando por Patricia Hualinga, que nos acompaña desde Ecuador y nos va a hablar sobre interculturalidad, pueblos indígenas y extractivismo. Luis Domingo Gómez, desde Colombia, que nos va a hablar sobre su experiencia en el litigio sobre derechos de los animales. Y por último, desde Italia, Silvia Bagni, que también nos acompaña pese a la diferencia horaria y nos va a hablar sobre los derechos de la naturaleza e interculturalidad en Europa. Dicho esto, quisiera por favor darle la palabra a Patricia Hualinga y presentarle rápidamente. Permítanme ubicarla. Patricia, buenos días, bienvenida. Patricia es defensora de los derechos humanos y de la tierra. Ella es lideresa indígena del primer pueblo quichua de Sarayaku. Está ubicado en la Amazonía. Ella trabaja para proteger a su comunidad. Perdón, un segundo, un inconveniente técnico. Está ubicado en la Amazonía. Gracias por silenciar los micrófonos. Ella ha trabajado para proteger a su comunidad y a la Amazonía de violaciones de derechos que resultan de los proyectos de extracción de petróleo. Ha participado en la elaboración de la propuesta dirigida por los indígenas Causac Sasha o Bosque Vivo, que llama a la protección legal de la Amazonía ecuatoriana. Ella también ha hablado ante Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos y en otras partes del mundo. Y precisamente por su activismo en la defensa de derechos de la naturaleza, ha enfrentado algunas amenazas a su integridad y a su vida por defender justamente la vida en nuestros territorios y ponerse en la primera línea de defensa de la naturaleza. Patricia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tienes la palabra alrededor de 20 minutos y a diferencia de como hicimos con la doctora Bandana, por la diferencia horaria, pues nos gustaría que al finalizar nos presenten las preguntas y las vamos transmitiendo a ustedes para pues, generar este diálogo para cerrar esta mesa. Patricia, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este evento, en este foro y por el Día del Ambiente. Quisiera empezar diciendo de que el tema extractivismo está presente en todos los pueblos indígenas y eso lo sabemos todos. El tema extractivismo es el que ha afectado seriamente los derechos de los pueblos indígenas. Y sin embargo, aún hay resistencia y hay pueblos que hemos luchado y que hemos puesto nuestro granito de arena para demostrar que luchar sí se puede. Ese es mi pueblo Sarayaku. Pueblo Sarayaku que ha estado luchando fuertemente para que las empresas, en este caso petroleras, no destruyan nuestro territorio. Y por ese motivo quiero enfocar diciendo
de que por muchísimos años los pueblos indígenas han sido pueblos incomprendidos por las políticas económicas de los gobiernos, incomprendidos por la sociedad dominante, que siempre ha considerado que somos pueblos atrasados, que no permitimos el desarrollo dentro de nuestros territorios y han hecho todas las cosas posibles para poder disminuir nuestra lucha, nuestro esfuerzo, tratar de anular nuestra decisión. Porque para ellos el desarrollo es destrucción y para los pueblos indígenas hay una connotación mucho más allá del tema económico. Y ese es el punto que quisiera hablar en este momento. ¿Por qué los pueblos indígenas luchamos? ¿Por qué estamos hasta ahora resistiendo en más de 528 años de la conquista? ¿Qué es lo que nos da la fuerza para decir, no, será solamente nuestros derechos? ¿Será que somos tan necios que no queremos incorporarnos a la sociedad dominante y aceptarlo así nomás? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es el secreto o cuál es la esencia pura de la lucha de los pueblos indígenas? Y eso tiene que ver con la visión de los pueblos indígenas, con el sentimiento más sagrado y el conocimiento más sagrado de la naturaleza que tienen los pueblos indígenas. El conocimiento que tienen nuestros sabios, nuestros ancianos, nuestros yachas. Esa relación tan intrínseca, ligada tan férreamente a la naturaleza. En algún momento en el transcurso de estos años, muchos dijeron el buen vivir, pero tampoco lo entendieron. Cuando hablábamos del buen vivir, se perdieron en el camino. Dijeron muchas cosas, el Ecuador aprobó el buen vivir. Después avanzamos con los derechos de la naturaleza. Para los pueblos indígenas, lo que para los demás tenía que ser explicado era muy natural. Es muy natural. La naturaleza siempre tuvo sus derechos. Siempre estuvo ahí con sus derechos, solo que eso fue incomprendido. Y por eso, cuando en Ecuador se estaba aprobando los derechos de la naturaleza, vinieron nuestros sabios ancianos, algunos ya no están, que llegaron hasta Montecristi para que se apruebe, para pedirles que se apruebe, que es algo tan fuerte para el tema de la vida de las personas, de las generaciones. Y se aprobó en el Ecuador. Se aprobó dentro de la Constitución del Ecuador y por eso tenemos los derechos de la naturaleza. Pero eso no ha sido suficiente para nosotros. Hemos pensado, ¿qué puede hacer para que la gente pueda entender por qué hay que defender la naturaleza? Y eso tiene que ver con la parte espiritual más profunda. Eso tiene que ver con Selva Viviente, que es la propuesta que lleva el pueblo de Sarayaco. Selva Viviente es el conocimiento más profundo y sagrado de nuestros yachas. Es la comunicación con la naturaleza. Es ver que la naturaleza es un ser vivo, consciente, sujeto de derecho. Y que por lo tanto, por derecho propio, no se puede permitir su destrucción, ya que es la destrucción de nosotros mismos. Selva Viviente es el reconocimiento de seres de la naturaleza que aún no están siendo puestos en el tema científico. Los científicos se han acercado un poco, sí. Ya los árboles sienten, la naturaleza se comunica, los árboles gigantes dan vida a los pequeños, todo eso está bien, pero no han llegado al núcleo de la esencia de la vida, de lo que es la selva viviente, la naturaleza viviente, al núcleo de aquella fuente de vida que alimenta el equilibrio del planeta. Aquellos hilos invisibles que están conectados entre ecosistemas vivientes en todo el planeta Tierra, que puede estar en el Ártico, puede estar en el Congo, puede estar en Siberia y está en la Amazonía. Aquellos hilos invisibles que han sido cortados, pero que no hay que seguir permitiendo que terminen de cortar porque eso implica nuestra propia destrucción. Selva Viviente es también un llamado a la población mundial de volver a conectarse a la naturaleza, de volver a nacer, de volver a replantearse aquellos esquemas paradigmáticos con los cuales nosotros hemos convivido hasta el día de hoy. Selva Viviente para mí y para los pueblos indígenas es la solución a la crisis climática global.
Y por eso para nosotros es tan vital y tan importante. Ha sido tan complejo ponerlo en papeles, tan complejo explicarlos, tan complejo dirigir y decir, ¿saben qué? Nuestra visión y por la que hemos luchado y por la que hemos defendido con nuestra vida, la naturaleza, la madre tierra, es esta. No solo ha sido por nuestros derechos, no solo ha sido porque afecta a los territorios de los pueblos indígenas, ha sido porque afecta al núcleo y a la esencia de la vida mismo del planeta. Ha sido porque afecta a cada persona que está en este planeta global. Y esto lo hemos querido compartir porque no han entendido rápido. Lastimosamente los gobiernos siguen sin entender este tema. Algunos científicos ya se han acercado, como les dije. Y lastimosamente en las cumbres climáticas lo que hacen es buscar cómo negociar el clima y la crisis, convertirlo en términos de negocios. Y eso no está bien. Así no vamos a tener la solución. La solución radica en que hay que incorporar con acciones esta visión, esta propuesta de los pueblos. Posiblemente nuestro llamado no es a que vivan como nosotros los pueblos indígenas, pero sí a que tomen políticas claras que puedan ayudar a que estos ecosistemas vivientes, o causa sacha, como le decimos en Quichua, sean excluidos a perpetuidad de todo tipo de extracción, petrolera, maderera, minera, hidroeléctricas, e inclusive que estos espacios estén ahí como bosques sagrados a los cuales no puedan acceder fácilmente, ni siquiera nosotros, porque somos muy respetuosos. Cuando hemos hablado de esto, muchos quieren averiguar más, quieren saber entrevistas y todo lo demás de los seres vivientes, y no, su función es primordial, es distinta, es ajena, es función de dar la vida, no es de relacionarse con el ser humano a estar interactuando. Obviamente sí hay algunos escogidos, pero ellos han tenido su propio proceso, que son los yachaks más importantes. Ellos han podido comunicarse. De ahí es donde viene todo el conocimiento sobre la naturaleza, las plantas medicinales, la solución de las enfermedades y todas estas conexiones. Estamos hablando de algo sagrado. Estamos hablando del núcleo de la creación. Estamos hablando de la fuente de la vida. Y eso es viviente. Y por eso tiene que ser protegido. Por eso tiene que ser entendido. Cuando algunas veces me han preguntado y me han dicho, ¿y qué podemos hacer los que vivimos en las grandes ciudades? ¿Cómo podemos hacer? Yo estoy absolutamente segura de que antes, hace muchos años, todos estábamos conectados de esta forma con la naturaleza. Todos podíamos vernos de igual a igual. Y la naturaleza nos permitía usufructuar para que nosotros podamos vivir. Pero ahora hemos generado un desequilibrio total. Con todo el tema de explotación de petróleo, de minería y la cultura del descarte, de descartar todo. Celulares se dañan en 2 años, descartado. Computadoras se dañan en 2 años, descartado. Todo se descarta. Y eso está generando todo el tema de la polución, todo el tema de la contaminación. En todo sentido, ha generado este desequilibrio. Y es urgente, urgente que estos bosques vivientes no puedan entrar empresas petroleras ni mineras, ya que los gobiernos tienen ahorita la disposición de ampliar fronteras extractivas, de seguir explotando, de seguir teniendo este modelo económico obsoleto, vigente y destruyendo lo que es la esencia de la vida. Eso no lo podemos permitir. Yo creo que esta visión de los pueblos indígenas que hemos compartido es para tratar de llegar a la conciencia global, al corazón, a la mente, a replantearnos nuestra vida, nuestra forma de actuar. Hemos estado gritando todo el tiempo, muchas veces sin poder explicarles. Ahora esperamos que entiendan, que empiecen a replantearse de que la lucha de los pueblos indígenas no es una lucha aislada, que si nos vienen a amenazar o nos matan, no es porque solo defendemos nuestros derechos, sino porque defendemos el derecho de las futuras generaciones, de ustedes, de los hijos de los gobiernos, inclusive de aquellos empresarios extractivos que estamos defendiendo la vida del planeta. Entonces, esto es lo que nosotros podemos compartir como pueblos indígenas, como una visión de vida. De ahí
Otras cosas, puede haber muchas cosas, luchas, resistencias, casos exitosos, gente movilizándose, gente en cortes defendiendo los derechos, ya sea de la naturaleza, ya sea los derechos de los pueblos indígenas, pero hay que entender este núcleo principal de la lucha, de la visión de los pueblos indígenas. Causa Sacha, bosque viviente, selva viviente, es el núcleo y la esencia del cambio que necesita este planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Patricia. Y por el buen uso del tiempo también. Te agradezco un montón. Bueno, pues entonces quisiera darle la palabra a Luis Domingo Gómez desde Colombia, que nos va a comentar precisamente un poco de su experiencia sobre la defensa de la vida y del bienestar de los animales en un contexto tan jurídicamente tradicional como el colombiano. Eh, para hacer muy corta la presentación de su CV, quisiera mencionar que él es abogado, tiene varios títulos de cuarto nivel, pero en particular quisiera resaltar que él es fundador de la Cátedra de Derecho Animal, de las Maestrías de Ciudadanía y Derechos Humanos y de Derecho Ambiental y Sostenibilidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede de Bogotá. Él es vocal y delegado del proyecto Gran Simio en Colombia. Es columnista en el diario Nuevo Siglo, promotor y defensor de derechos no humanos. Él es más conocido por su defensa del oso chucho, pero también ha hecho algunas acciones en defensa de tiburones, de hipopótamos, de abejas y de polinizadores. Luis Domingo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Igual que le mencioné a Patricia, tienes alrededor de 20 minutos y al finalizar les transmitiremos las preguntas que nos haga llegar las personas que nos acompañan el día de hoy. Perfecto. Doctora Lina y a todos muy buenos días. Mil gracias por la invitación. Voy a proyectar una pequeña presentación que tengo por acá. Entonces, con su venia y empezamos. Vamos a hablar de litigios animales en este espacio. Básicamente les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en Colombia liderando algunos de ellos. El caso más sonado tal vez de todos ellos es el del oso chucho, que culminó con un pronunciamiento bastante desesperanzador por parte de nuestra Corte Constitucional y que para todo aquel que lo quiera consultar lo pueden encontrar como la sentencia SU 016 del año 2020. El caso es muy útil en el sistema jurídico colombiano porque gracias a él se puso en la mesa de discusión, en la agenda pública nacional, el tema de los derechos de los animales, pues pese a la existencia de algunos documentos legales desde 1989, la ley 84, luego la ley 1774 del año 2016, el tema seguía estando muy distante de las altas cortes, al menos con tanta profundidad. Y sí que sí, gracias a Chucho, pues se abrió un gran debate nacional sobre la pertinencia de ampliar la consideración moral de los animales en la cultura colombiana, pero por sobre todo que esa ampliación llegara a o tuviera eco en el ordenamiento jurídico. Básicamente, la historia comienza con un oso de anteojos que nace en 1994 en una camada con 3 hermanos. En el año 98 son donados para ser trasladados a la reserva del Río Blanco en Manizales, Chucho y Clarita, 2 hermanos de esa camada procedentes de la reserva natural de, en el municipio de Ricaurte, en Nariño, la reserva La Planada. En el año 2017 es donado o entregado mejor por parte de las autoridades ambientales de Manizales, Chucho, al zoológico de Barranquilla. Conocida la historia, pues no falta el abogado interesado pendiente de algún caso interesante para litigar
y ese abogado es quien les está hablando. Interpongo un habeas corpus siguiendo un poco las líneas ya de derecho comparado, los ejemplos de Argentina, el caso de la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, que habían sido beneficiadas con 2 habeas corpus, y llevamos ese caso a la justicia colombiana. Al final del día, el 26 de julio, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, decide otorgarle la libertad a Chucho, hecho que se convierte en un suceso supremamente relevante, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque Chucho pasa a ser el primer animal no perteneciente al grupo de los simios superiores que se beneficia con este tipo de amparos constitucionales, protegiendo su libertad, da unas órdenes. Sin embargo, este habeas corpus queda sin efecto por una acción de tutela que se interpone contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La sala penal de la misma Corte Suprema de Justicia y la sala laboral también de la Corte Suprema de Justicia dejan sin valor ni efecto el habeas corpus, teniendo en cuenta el argumento más obvio de todos, y es que el habeas corpus había sido un mecanismo para defender la libertad de los animales racionales, no de los no racionales. El tema llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, en la famosa sentencia SU 016 de 2020, entra en otras obviedades que entristecen profundamente, y es que los animales en el ordenamiento jurídico colombiano, pese a la existencia de una ley, que es la ley 1774 de 2016, que los declara seres sensibles, sostiene que los animales no son sujetos de derechos, sino que son objeto de protección constitucional. Pues el avance es nulo, y es un litigio pues que, si bien en el resultado nos llena de frustración, en el resultado jurídico propiamente dicho, a Chucho hay que agradecerle que nos permitió como comunidad jurídica hablar abiertamente de los derechos de los animales y canalizar toda esa energía que se había venido manejando por parte de activistas, de académicos, de juristas sobre el tema de los derechos humanos, y ha abierto un espectro de discusiones bastante importante, y creo que Colombia se prepara para en los próximos años o en el futuro próximo tomar decisiones muy profundas sobre los derechos de los animales, y esa gratitud hay que tenerla con Chucho. Para informarles, el caso de Chucho no ha muerto. Acabamos de ganarle una tutela al Zoológico de Barranquilla. El juez le ordena contarnos a detalle toda la historia de Chucho, cómo se encuentra mental, físicamente, y lo más importante, le dio la orden de liberar la historia clínica de Chucho. Ustedes saben que el problema de las historias clínicas de los animales silvestres es que les dan un tratamiento como información reservada. En nuestro ordenamiento jurídico no existe tal restricción, y siempre nos habían ganado ese tipo de litigios. La ventaja es que Chucho nos sigue ayudando a sacar decisiones importantes como esta, que servirá para que otras personas que estén interesadas en defender derechos de los animales puedan acceder a esa información. El siguiente caso que hemos litigado es el de la muerte masiva de abejas. Logramos un pronunciamiento supremamente importante el 12 de diciembre de 2019 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Desde hace 10 años o más venimos reportando o encontrándonos con noticias sobre la muerte masiva de abejas en el país a causa de acciones meramente antrópicas, como es el uso de insecticidas como los famosos neonicotinoides y el fipronil. El caso lo llevamos al tribunal, nos fundamentamos en decisiones de la Unión Europea, que disciplinó súper estrictamente el uso del fipronil y de los neonicotinoides, puntualmente el reglamento de ejecución 485 de 2013, que regula el uso de los neonicotinoides clotianidina, tiametosán e imidacloprid, los restringe única y exclusivamente para tratamiento de semillas en ambientes supremamente controlados,
Esta es una información de la revista Science que confirma los efectos de bioacumulación, etcétera, etcétera, de estos elementos en organismos o seres vivos y el efecto que causa en eh, el colapso de la colmena, como se conoce este fenómeno. La decisión del tribunal. Hay una mesa actualmente trabajando sobre la manera de disciplinar el uso de estos neonicotinoides y el fipronil, gracias a ese litigio. La otra decisión que le pusimos de presente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el reglamento de ejecución 781 del 2013 sobre fipronil. El gobierno colombiano muy consciente de lo que está pasando, pero demasiado lento para tomar decisiones. Conocía la situación de la muerte masiva de abejas a causa del fipronil desde el año 2018. Se había pedido intervención por parte de algunas autoridades al Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. No habían hecho absolutamente nada. Y solo hasta este año, y gracias al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el gobierno nacional decide suspender temporalmente el registro de productos que contengan el principio activo fipronil y que su uso esté autorizado para los cultivos de aguacate, café, pasifloras y cítricos. Esta decisión administrativa no va a tener mayores efectos. Es más, la muerte masiva de abejas por el uso de estos insecticidas se va a seguir presentando. Sin embargo, es importante porque es el reconocimiento oficial del gobierno nacional de una situación que preocupa. Es un avance desde esa perspectiva. La siguiente lucha que estamos dando es sobre el comercio de aletas de tiburón. En el año 2019, el gobierno nacional expidió la resolución 350, mediante la cual decidió autorizar el comercio de 15.2 toneladas de aletas de tiburón. Quien les habla está liderando un litigio que mediante el cual se logró también por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se logró que el gobierno nacional modificara por orden de este tribunal tal resolución y excluyera la autorización de comercio de aleta de tiburón. Lo hizo mediante resolución 434 del 18 de diciembre del 2019 y para sorpresa nuestra, el objetivo inicial del litigio era bloquear esa comercialización de aleta de tiburón. Hoy el proceso continúa en protección de 6 especies de tiburón que están incluidas en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como especies en algún grado de vulnerabilidad. El caso más terrible es el de el tiburón martillo, que está a un grado de desaparecer en vida silvestre y sobre el cual el gobierno nacional había autorizado el comercio también de aletas. El gobierno nacional, al contestar esta demanda y otra que tenemos por pesca de palangre, tomó la determinación de prohibir la pesca de tiburón en Colombia. Lo ha comunicado el 26 de noviembre del 2020. Está en proceso de materializarla. En una comunicación que me envía el Ministerio de Ambiente, pues me dice que están trabajando, pero que no lo han concretado adecuadamente. Sin embargo, pues es resultado también de un litigio estratégico. El siguiente caso en el que estamos trabajando es en el de la defensa de la vida de la comunidad de cerca de 100 hipopótamos que viven actualmente en la cuenca media del río Magdalena, en la zona de Puerto Triunfo y el corregimiento del Doradal y sus alrededores en Colombia. La historia de estos hipopótamos es muy conocida en el mundo porque es a partir de un núcleo de 3 hembras y un macho que importa en la década de los 80 Pablo Escobar Gaviria y que por la inercia administrativa se ha permitido ese incremento insostenible de individuos y que el gobierno nacional, con la, digo yo, complicidad o concepto de algunos miembros de la comunidad científica, han determinado que la solución para resolver el conflicto
que se presenta entre los hipopótamos como especie introducida o invasora, la comunidad de animales racionales o humana que vive allí y las especies nativas, es extrayendo a los hipopótamos a través del sacrificio. Nos oponemos profundamente a esta decisión y por eso iniciamos un proceso litigioso a través de una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso que está ya admitido, que está andando y que a raíz de ese litigio ya las autoridades ambientales han manifestado querer resolver el tema sin que llegue a sentencia. Sin embargo, siempre y cuando ellos desistan de asesinarlos, estamos abiertos a una conciliación sobre los términos para manejar, si se quiere, hacer un plan de manejo que controle su reproducción, es decir, con tratamientos de esterilización y otras medidas de manejo. Y el último caso en el que estamos incursionando, interesante la charla de Shiva, y es el tema asociado a la muerte masiva de abejas por el uso de fipronil, y es que durante todo el litigio de abejas me asistía o me asaltaba la duda sobre si el fipronil estaba siendo usado en la cadena alimenticia en Colombia. Efectivamente, ustedes saben o conocen que en el año 2017 hubo una gran crisis del huevo por contaminación con esta molécula, fipronil. Ustedes saben que en Europa desde el año 2011 está prohibido el fipronil en la cadena alimenticia, así lo determinó la EFSA, y la EPA en Estados Unidos también lo tiene prohibido. El principio activo fipronil tiene unas grandes cualidades de biomagnificación, bioacumulación y de difícil biodegradación. En Colombia se está usando este producto RGR200 como acondicionador de cama. Tengo noticias que se están usando productos similares en el Ecuador. Si ustedes ven en la pantalla al lado izquierdo arriba, dentro de la formulación del producto no está explícitamente señalado que contiene fipronil. Sorpresa, porque aquí tengo en la imagen dos resultados de laboratorio de cromatografía y espectrometría de masas de la Universidad Industrial de Santander que demuestran la existencia oculta en ese producto, al menos, de fipronil. Ahí pueden, si siguen mi cursor, se pueden dar cuenta cómo está determinada la formulación. Y para sorpresa mía, luego de una solicitud al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, me dicen que en Colombia se están usando estos 6 registros, estos 6 productos que contienen el principio activo fipronil en bovinos, en ovinos y en caprinos. Y es muy delicado porque el ICA me dice que en la autorización estos animales se pueden sacrificar 100 días después de retirar el producto. Científicamente hay estudios que demuestran que el fipronil se demora incluso más de 300 días en biodegradarse en organismos vivos. Hasta aquí, teniendo en cuenta la limitación del tiempo, pues mi intervención, agradeciéndoles el espacio. Gracias, doctora Lina. Espero haber usado adecuadamente el tiempo. Doctor Gómez, le diré doctor, no me diga doctora. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy bien. Nada, o sea, literal estoy viendo una radiografía de un montón de cosas pendientes acá en Ecuador porque todos estos litigios nos están afectando también acá. Y bueno, pues quisiera cerrar esta mesa dándole la palabra a la doctora Silvia Bagni. Ella es investigadora de Derecho Público Comparado en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, en Italia, desde 2010, y tiene un doctorado de investigación en Derecho Constitucional por la Universidad también de Bolonia.
y una maestría en bioética por la Universidad UPRA de Roma. Ella, perdón, ella es miembro del programa de Naciones Unidas Harmony with Nature. Ella es miembro fundador del Centro Studi Sulamérica Latina del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, miembro de la sección italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, también del Consejo Asesor de la revista Anuario Iberoamericano de Derecho Constitucional, coordinadora del Comité Asesor de la Revista General de Derecho Público Comparado y es docente extranjera en Derecho Constitucional e Internacional de la Universidad USAC de Guatemala, en el doctorado en Derecho de la Universidad de Cádiz y también en nuestra maestría en Derechos de la Naturaleza y de Justicia Intercultural. Estimada Silvia, te doy la palabra, bienvenida. Muchísimas gracias a Lina y Diana por la invitación. Es un gusto siempre juntarme con todos ustedes en todos los eventos que organizan. Voy a compartir también pantalla, en razón de tiempo, me ayuda. Yo voy a hablar sobre el camino de los derechos de la naturaleza en Europa. Y antes que empezar, me parece útil contextualizar un poco cuál es la situación a nivel jurídico en Europa en este momento. Y hay que partir del New Green Deal, es decir, el Pacto Verde Europeo, que la Comisión Europea ha lanzado a final del 2019. Para darle algunas líneas sobre la estructura de la Unión Europea, para quien no conoce bien, la Comisión es un poco el gobierno de la Unión Europea y tiene entonces un órgano ejecutivo que pero tiene la iniciativa legislativa. Entonces es el órgano que promueve las leyes dentro de la Unión. Y este programa de Green Deal es muy ambicioso en materia ambiental y prevé, entre otras cosas, perdón, voy a limitar este sonido. Entre otras cosas, de llegar a la neutralidad climática dentro de 2050 y propone de reorganizar la economía según una idea de economía verde, circular y sustentable. Tiene como objetivo realizar una alimentación justa para todos los ciudadanos de la Unión Europea y la preservación y el restablecimiento de los ecosistemas y de la biodiversidad. Esas son las grandes áreas de intervención de este plan. Y dentro de este programa, claro, la Unión ya en estos años ha realizado algunas acciones, entre las cuales ha propuesto la Comisión ha propuesto un borrador de ley climática en 2020 y ha aprobado varias estrategias sobre el uso de las energías fósiles, de las renovables, la economía verde, la protección de la biodiversidad, que tienen todo en común el hecho de que introducen cuotas y umbrales para la explotación de la naturaleza y para poder seguir con el paradigma económico anterior. Entonces, claro, lo que se hace es poner el nivel un poco más en adelante, un poco más en alto, pero siempre dentro del mismo paradigma del crecimiento. Y esto, el programa del New Deal lo dice abiertamente. En las primeras líneas que se encuentran de la descripción de este programa ambicioso de la Unión Europea, se explica claramente que este es un programa para una nueva estrategia de crecimiento. Entonces, mantener el mismo paradigma económico y cultural, pero con una operación de greenwashing, ¿no? Al final del párrafo llega la Comisión a decir que este crecimiento se realizará disociado del uso de los recursos naturales. Entonces, lo que promete la Unión es aumentar el crecimiento económico sin utilización de los recursos naturales, con una economía que no utiliza los recursos. Esta es la maravilla. Entonces, dentro de este marco, ¿qué se está haciendo al respecto de la introducción de los derechos de la naturaleza en el marco jurídico de la Unión?
se han publicado en los últimos años 3 informes. Un primer informe, enero 2020, comisionado por el Consejo Económico y Social Europeo, que yo he autorado junto con otros colegas. El Consejo Económico y Social Europeo, una institución de la Unión, que está constituida por representantes de trabajadores, de los dadores de trabajo y de la sociedad civil. Esos son los 3 grandes sectores representados dentro de este organismo, que tiene una función meramente consultiva. Entonces, es parte de la estructura de la Unión, pero con función consultiva para los otros órganos políticos. Luego se ha presentado un informe comisionado por el Parlamento Europeo, en particular por la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, en marzo de 2021. Y finalmente un informe comisionado por la bancada del Partido de los Verdes Europeo en mayo de 2021. Todos estos informes han profundizado el tema de la defensa de la naturaleza y de la introducción de los derechos de la naturaleza. Lo que voy a hacer es un poco describir el primer informe al cual yo participé, que es en realidad el informe que más que toma como fundamento el marco jurídico y epistemológico de los derechos de la naturaleza, pero lo que voy a hacer, como ya ustedes todos lo conocen, este marco, siendo de Ecuador, entonces siendo la patria de este modelo cultural y jurídico, lo que me interesa hacer es profundizar las críticas que los otros informes han producido al respecto de nuestras ideas y de nuestro primer informe, porque me parece útil en este momento. Es importante también entender el otro lado, ¿no? ¿Qué dicen los otros sobre estas ideas? Entonces, otro elemento importante de información es que el Parlamento Europeo muy recientemente ha aprobado una resolución sobre donde se invita la Comisión Europea a estudiar y a introducir y a apoyar la introducción del crimen de ecocidio dentro del marco jurídico europeo. Esta es otro camino de lucha que el grupo de los Verdes, el Partido de los Verdes en Europa está llevando en adelante. El tema penal de la introducción del ecocidio, que por supuesto tiene que ver también con el modelo de los derechos de la naturaleza. El informe que hemos realizado tenía como finalidad de estudiar la posibilidad de introducir una carta de los derechos una carta fundamental europea de los derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, la estructura, hemos partido de lo que venía comentando la doctora Vandana Shiva de la emergencia ecosistémicas, climáticas, energéticas que estamos viviendo, de la necesidad de una conversión ecológica. De ahí hemos subrayado que el problema no es solo un problema de falta de implementación de las leyes existentes, porque esto es el tema en Europa. Es decir, los académicos y los políticos utilizan este tema como único problema que tenemos en Europa. No tenemos un problema de marco jurídico, de marco epistemológico, un problema sistémico, sino solo problema de implementación. Entonces nosotros en el informe hemos dicho que no, que el problema es un problema de visión, no solo un problema de implementación, entonces de cambio de paradigma epistemológico. Y un cambio de paradigma que necesita, ¿no?, de basarse sobre una visión holística, ¿no?, de la relación entre seres humanos y naturaleza, pero esto todos ustedes lo conocen, un modelo que necesita de un cambio de jerarquía entre los derechos, ¿no?, donde los derechos económicos están dentro de los derechos humanos y que a su vez están dentro de los derechos de la naturaleza. Entonces como área concéntrica, donde los derechos de la naturaleza abrazan todos los otros derechos. Y nuestra propuesta ha sido fundamentada en la idea
que ha nacido en América Latina por el académico Eduardo Budinas del mandato ecológico. ¿Cómo hemos interpretado el mandato ecológico? Es decir, la necesidad que la ley humana se ajuste a las leyes naturales. Hemos propuesto 5 pilares de los derechos de la naturaleza: el principio de no regresión, la evaluación de resiliencia, el principio indubio pro natura y pro clima, la idea de democracia una nueva idea de democracia ambiental y la inversión de la carga de la prueba en casos donde hay que proteger la naturaleza. El principio de no regresión implica que los estados no pueden aprobar leyes que disminuyen el nivel que ya se ha otorgado de protección al medio ambiente. La evaluación de resiliencia sería una necesidad para tutelar la biodiversidad y para salir de la idea que la única manera de tutelar la biodiversidad es un enfoque segmentado en áreas protegidas. Toda la naturaleza debe ser protegida, no solo en áreas delimitadas. Eso es lo que hace la legislación europea con las directivas Hábitat y otras directivas de protección de la biodiversidad. Entonces, introducir esta evaluación de resiliencia, el impacto, ¿no?, que de la resiliencia de los ecosistemas en cada legislación que se apruebe que tenga un impacto sobre la naturaleza. El principio indubio pro natura lo tienen ustedes en la Constitución, no hay que explicar más. El principio de un nuevo concepto de democracia ambiental, esto es interesante porque vienen ustedes de aprobar el convenio de Escazú, que ha seguido el mismo modelo del convenio de Aarhus en Europa sobre la participación de los pueblos, de las personas en las decisiones medioambientales. El tema es que por lo menos en la estructura del convenio de Aarhus, sigue existiendo una relación asimétrica entre quienes poseen el conocimiento, las informaciones, es decir, los gobiernos y las multinacionales que operan, y los ciudadanos y las ONGs ambientales. Entonces, hay que empezar con una democracia sustancial que elimina esta asimetría. Y hay que recordar que la naturaleza no es una antagonista del ser humano, sino un cointeresado. Y esto significa que toda persona puede actuar en nombre y en defensa de la naturaleza. Entonces, debería cambiar también este concepto de democracia ambiental. Y finalmente, la inversión de la carga de la prueba. Entonces, el reconocimiento de la responsabilidad objetiva para quien viola la naturaleza. Entonces, son los terceros los que contaminan, que deben probar que sus actividades no van a afectar a la naturaleza. Y sigo adelante, paso a los otros 2 informes. El primer informe, lo del comisionado por el Parlamento Europeo, ha sido realizado por Jan Darko, que es un profesor de Derecho Ambiental muy reconocido en Europa, un profesor sueco. Usted en el mismo informe se define como un jurista tradicional. Entonces se pregunta si efectivamente un jurista tradicional es la persona más adecuada para comentar este nuevo modelo de los derechos de la naturaleza. Y él dice que sí, que a lo mejor esta visión del otro lado puede ayudar. Entonces analiza todo el camino teórico y legislativo del modelo de los derechos de la naturaleza, analiza también el sistema europeo de la defensa del medio ambiente, tanto desde la perspectiva de los derechos humanos, entonces de la perspectiva del Convenio Europeo, cuanto de la perspectiva del derecho de la Unión Europea. Y luego hace algunas críticas a los derechos de la naturaleza. Él dice que el cambio de paradigma cultural y legal que proponemos no produce efectos concretos, sino es solo un cambio simbólico. En particular, subraya que no hay resultados concretos ni tampoco en los países donde se han implementado los derechos de la naturaleza. Luego señala un escaso nivel de profundización de las reglas para solucionar las antinomías.
afirma que el concepto de derecho es un concepto antropocéntrico, entonces hay una antinomía desde una perspectiva epistemológica, es decir, se utiliza un concepto, lo de derecho, que es antropocéntrico para dar una solución, ¿no?, a un modelo que debería ser ecocéntrico y no antropocéntrico. Luego se contrapone la acción popular, que sería en la base del modelo de los derechos de la naturaleza, es decir, todas las personas pueden accionar y proteger la naturaleza. Ustedes la llaman acción de tutela, acción de protección en Colombia, cualquier nombre, pero cada uno de nosotros puede actuar, frente al modelo europeo, que es un modelo donde solo las ONG pueden actuar en tutela de la naturaleza. Y dice, al final no hay grande diferencia entre los dos en relación a los efectos que se producen. Entonces se puede mantener el sistema europeo. Y finalmente dice, este cambio de paradigma da al juez demasiado poder, demasiada discrecionalidad, y lo hace legislador, donde sería los sistemas democráticos que deberían tomar estas decisiones. Yo he subrayado dos críticas porque entiendo que estas críticas tienen algo relevante, entonces hay que responder desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza a estas dos críticas. Él no ha solo criticado, ha reconocido que hay algunas ideas importantes que pueden ser útiles para mejorar el derecho europeo: el principio de no regresión, la integridad ecológica, el valor intrínseco a la biodiversidad. Está de acuerdo también en introducir una Carta de los Derechos Fundamentales de la Naturaleza, y también apoya la institución de una Defensoría de la Naturaleza, un Ombudsman de la Naturaleza, como se ha hecho en Bolivia, a pesar de que no, en Bolivia no ha funcionado hasta la fecha. El otro informe realizado por el Partido de los Verdes es un informe que, en mi opinión, tiene una relevancia limitada porque está muy enfocado en Francia, en cuanto a la parlamentaria que ha movido, que mueve todo este movimiento es francesa, es Marie Toussaint. El marco teórico de este informe se enfoca desde una perspectiva civil y desde una perspectiva penal sobre la introducción del ecocidio. Yo no voy a tratar la perspectiva penal. En cuanto a lo civil, la autora, una de las dos autoras, dice de no compartir la idea del modelo de los derechos de la naturaleza. Ella prefiere utilizar esta expresión nueva, los comunes naturales, que dice que es algo distinto de los bienes comunes. Da una descripción que en mi opinión es bastante complicada a entender, y critica la perspectiva de los derechos de la naturaleza porque dice que los derechos de la naturaleza han nacido en países donde hay una relación, donde hay pueblos indígenas, entonces una relación particular cultural entre tierra y pueblos. Dice que no puede ser replicada en Europa. La multiplicación de los sujetos de derecho abre a desviaciones ideológicas, en su opinión, y se mantiene utilizando la expresión derecho, nuevamente la misma crítica que hace Jan Darpo, una división entre ser humano y no humano, es decir, es un concepto antropocéntrico y conflictivo. Hay elementos positivos en el sentido de que ella reconoce que el nuevo paradigma debe ser un paradigma basado sobre relaciones y solidaridad, un poco lo que venía diciendo a conclusión la doctora Vandana Shiva, ¿no? Entonces, en mi opinión, la debilidad de su argumentación es que para que exista una relación hay que existir sujetos. Entonces, si la naturaleza sigue siendo un objeto, no se puede crear un derecho de relación. Entonces, conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos traer desde este análisis de los varios informes? Los juristas europeos siguen no entendiendo el concepto de derechos de la naturaleza.
sigue concibiéndolo como algo simbólico que no tiene efecto dentro del paradigma en concreto. Y esto, en mi opinión, debe ponernos como defensores de este paradigma algunos problemas en relación a la comunicación que hemos utilizado, a la eficacia de comunicativa, la estrategia comunicativa que hemos utilizado hasta ahora. Si hay esta ¿no? dificultad en entrar dentro del concepto, porque al final en todos estos informes los autores al final llegan a soluciones similares, no entendiendo que el paradigma de los modelos, el modelo de los derechos de la naturaleza era exactamente esto. Las dos críticas que ha hecho Ian Darko, que en mi opinión son relevantes. Escaso nivel de profundización de las reglas para solucionar antinomías. En nuestro estudio, en el estudio que hemos hecho efectivamente, pero también en muchos artículos publicados sobre defensa de los derechos de la naturaleza, no se va en el concreto. Siempre nos quedamos en principios generales. Y hay, en mi opinión, en el estudio que hemos realizado, en los anexos se proponía una nueva solución y nuevas reglas para la solución de antinomías. Yo creo que estos autores no llegaron a leer todo el informe hasta el final, se quedaron solo en algunas partes. Entonces, hay que considerar que hay sujetos distintos. El sujeto más grande es la madre tierra. Luego la madre tierra está compuesta de otros ecosistemas que son sujetos. Cada ecosistema está compuesto de otros sujetos, que son sujetos humanos y no humanos. Y entre humanos y no humanos hay que distinguir entre especies y individuo. Como se puede ver, hay espacio de sobreposición, son las relaciones, son las que debemos defender con nuestro nuevo modelo de defensa de los derechos humanos. Pero claro que también hay conflicto, donde no hay sobreposición, se producen conflictos. Entonces hay que indicar cómo estos conflictos se deben solucionar entre especies e individuos, porque al final, claro, el derecho es un instrumento de los humanos, de los seres humanos. Entonces, esta parte hay que profundizarla, es un mea culpa como académica que se ocupa de este tema. Y el otro mea culpa es sobre el concepto de derecho. Estamos verdaderamente convencidos que es esto lo que necesitamos también desde la perspectiva de la epistemología de los pueblos indígenas. El derecho es un concepto nacido en Occidente, dualístico, opositivo, que alimenta el conflicto, no el diálogo y la armonía. Entonces, el nuevo paradigma debería basarse en la defensa de la relación entre los sujetos. Pero el concepto de derecho no defiende esto, no crea relación, crea conflicto. Entonces, aquí también creo que debemos profundizar como académicos cuál podría ser una construcción nueva para proponerle una alternativa a los que nos critican desde la perspectiva tradicional. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Silvia. Bueno, muy cortito. Le voy a robar 2 minutos, 3 minutos a los grupos de trabajo para darles paso a cada uno y cada una de ustedes de un par de preguntas que tengo por acá. Entonces las voy a leer todas, les digo para quién y luego pues les doy la palabra para posteriormente cerrar esta parte. Sé que hay muchas preguntas más, no es en plan de que les quiera ignorar, pero es por cuestión de tiempo porque tenemos una agenda y tenemos un propósito dentro de los grupos de trabajo. Entonces, la primera pregunta, que es para Patricia, es una pregunta en clave de esta experiencia personal y está relacionada precisamente con si ha ejercido la docencia o si no lo ha hecho, si lo ha pensado hacer, para precisamente llevar todos estos conocimientos a otros ámbitos. En segundo lugar, para Luis Domingo, está relacionada con los hipopótamos, precisamente pues que el litigio busca que no se les sacrifique, pero ¿qué sugerencia están planteando para afrontar, por otra parte, la situación de desequilibrio ecosistémico que genera la presencia de los hipopótamos en Colombia?
Solo pensaba porque son especies nativas. Es un poco extraño que tengamos que hablar de esto en estos tiempos. Y por último, la pregunta para Silvia, que va más en clave de cómo cómo se podría, o si tienes la información para generar un acceso a los informes y anexos. Les escuchamos, por favor. Patricia, no la veo por acá, se me desconectó. Bueno, mientras verifico esta cuestión técnica con ella, le doy la palabra a Luis Domingo y posteriormente a Silvia. Listo, Lina. No, básicamente 100 individuos es una población importante. Recordar que es el único núcleo fuera de África existente en el planeta. Ya ha desarrollado unos hábitos y unas condiciones biológicas muy diferentes, y lo que se está proponiendo es, por ser una población tan limitada, extraerlas del hábitat para evitar que sigan alterando o impactando negativamente en las especies nativas, y se utilice en principio uno de los tantos predios que puede ser la misma hacienda Nápoles que se le han extinguido a narcotráfico, para ponerlos en un lugar de manejo semiconfinado, implementar un plan de esterilización masiva. Ya hay alternativas, la quirúrgica puede ser la más costosa, pero hay posibilidades a través de tratamientos alternativos que se están explorando en este momento, y de paso se le está pidiendo al tribunal que se le pida a las autoridades por todo este tema sociocultural, la aprehensión sociocultural que han tenido los hipopótamos en el Doradal. Ustedes van y allá en la plaza principal no hay ni curas, ni héroes, ni libertadores, ni nada de eso. Allá lo que hay es homenajes a los hipopótamos. De hecho, hay toda una línea de producción artesanal asociada a los hipopótamos, etcétera, etcétera. Entonces, estructurar un proyecto que incluya a la población humana y a los hipopótamos, y que permita mantenerlos y garantizarles un proyecto de vida normal, una experiencia muy parecida a la que ustedes han tenido en Galápagos con poblaciones como pérreos, gáteos, etcétera, etcétera, que estaban afectando a las especies nativas, pero respetando sí o sí el derecho a vivir, en otras palabras, los intereses de los hipopótamos. Ellos están allí no por capricho propio, sino están allí por capricho de nosotros, los humanos. El narcotráfico que los llevó, y los demás porque durante 30 años nos hicimos los pendejos, no dijimos absolutamente nada, y las autoridades, a pesar y a sabiendas de la problemática que se estaba dando, les interesó más coger los activos decomisados al narcotráfico para hacer una serie de actividades que no me corresponde a mí cuestionar, pero que todo el mundo se imagina, sin atender la problemática. Entonces, por eso la acción judicial. Muchas gracias, Patricia. Y Silvia, no sé si creo que con lo que has compartido por el chat podríamos considerar que ya respondes. Muchas gracias, Patricia, te escuchamos. Gracias, Lina. La pregunta era personal porque acá me cayó un diluvio y no te pude escuchar bien. Sí, era básicamente en clave un poco personal, académica, de si has ejercido la docencia, y si no lo has hecho, si lo has pensado. No, realmente creo que mi generación ni siquiera tuvimos oportunidad de acceder a las universidades cuando salimos. A duras penas nuestro máximo estudio fue el colegio. Pero sin embargo, he estado en otros aspectos, preparándome, escuchando, aprendiendo también, y no he ejercido la docencia. Si habría la posibilidad, posiblemente continuaría, ¿no? Pero ahorita he estado tan ocupada con tantas cosas y la edad también ha avanzado, entonces yo veo que nuevas generaciones empiezan a asumir y eso me da mucha esperanza.
Muchas gracias y también te agradecemos este sonido de fondo tan maravilloso que nos permites compartir en este momento y agradecerte por toda esta acción desinteresada y súper fuerte y sostenida que has realizado. Bueno, pues sin más preámbulo, perdonarán que les corte un poco abruptamente. Se nos terminó el tiempo pues, de esta primera mesa que ha sido tremendamente interesante.